Hola. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. Estamos muy emocionadas. Sí, hoy estamos con una autora que hace tiempo nos moríamos por entrevistar y acá cumpliendo el sueño otra vez. Estamos con Gabriela Cabezón. Sí, estamos con Gabriela Cabezón Cámara y vamos a hablar específicamente del nuevo libro que ha sacado, que es Las Niñas del Naranjel. Estamos súper felices y te puedo hablar ahorita no de mí. Estoy muy emocionada porque este libro me ha acompañado literalmente esta semana, que es en la que lo he leído y estoy fascinada, me ha encantado, estoy muy feliz, entonces eso le agrega toda una emoción más a esta conversación que vamos a tener hoy día, o sea que muchísimas gracias por conversar con nosotras. Bueno, hola Fer, hola Mari, hola brujitas. Encantada de charlar con ustedes. Muy bien. A ver, comienzo con una pequeña intro y después vamos con algunas preguntas y la conversación. En Las Niñas del Naranjel, la selva está viva. La carne es carne de la tierra y la tierra es protegida, pero también es profanada por aquellos que aseguran superioridad intelectual y en cualquier sentido, más bien porque no entienden nada. Todas estas imágenes vivas, crueles y también hermosas aparecen en simultáneo de una transformación a través de la ternura, de la pregunta más básica, ¿por qué? ¿Quiénes son realmente los salvajes? ¿Quiénes son los que agotan los recursos naturales para tener oro a cambio de sangre? ¿Quiénes son los tontos que piensan que pueden sobrevivir en el caos? El caos de no darnos cuenta de que somos tierra, somos bosque y si el bosque y la tierra desaparecen, nosotros también. Hermosa introducción, gracias. Yo quería empezar hablando un poquito del inicio del libro. Empiezas con una carta, una carta que es bien íntima y también bien reveladora. Es una carta que le escribe el protagonista a su tía. Entonces, mi pregunta por ahí era, ¿cómo así decidiste empezar con una carta? ¿Por qué con ese formato, no? Porque igual es una carta que va soltando cositas que poco a poco ya se van como que explayando, pero el inicio es bien potente. Entonces, ¿cuál fue la intención de empezar con una carta? Siempre es raro pensar, cuando uno ve un libro terminado, parece una cosa casi orgánica, ¿no? Que es de ese modo y listo. Y bueno, como bien estás subrayando vos, podría haber sido de cualquier otro modo. Hay algo de la voz de él, de Antonio Erauso, que a mí me salió como muy fluida, muy como un río montaña abajo, y que me gustaba porque empieza como con una gran paradoja, o para jugar más con las figuras del siglo de oro, con un oxímoron. Él afirma ser inocente y después anuncia que lo que va a contar es un relato de sus crímenes. Y eso me interesa, me gustó, me salió así y me llevó a preguntarme, ¿y este careta por qué dice que es inocente? Y entonces me ayudó también a entender a mí misma la transformación que estaba experimentando el personaje en la selva, rodeado de seres luminosos como las dos niñas, el perrito, los caballos, los monitos y la selva misma. Y entonces me gustó que empezara así. No, y de hecho es bien bonito, es una forma de empezar que a mí al menos personalmente me dejó con mucha curiosidad de a ver por qué está escribiendo una carta y entender un poquito cuál era la relación con su tía también, ¿no? Porque de frente son los personajes que te van mostrando y ya después vas como que logrando. Es una relación que un poco está inventando, ¿no? Que está creando en la medida que la escribe, o recreando. Mencionas que de cierta forma esta es la historia de la monja alférez. ¿Podrías comentarnos un poco sobre este personaje y para quienes no lo conozcan, que nos estén escuchando, y cómo llegas al personaje? La monja Alférez fue un personaje histórico, una persona que nació en 1592 o 1598, según la versión, en Donostia, en el País Vasco, hija de una familia noble. Los nobles europeos eran gente horrible, probablemente lo sigan siendo, no sé, no lo sigo, que hacían cosas como mandar a sus hijos a los 4 años a un convento, a los 4, o sea, en el corazón tenían una roca. A los 15, Catalina se escapa del convento, en el convento regido por su tía. Cuando se escapa, se lleva unas telas, hilo aguja, una tijera, unas monedas, porque no ha salido nunca del convento, pero no es tonta, sabe que va a necesitar unas monedas, y se pasa, dice ella, 3 días, 3 noches, en un bosque de castaños. En esos 3 días, 3 noches se corta el pelo y usa esas telas y su propio hábito para hacerse ropa de varón. Quiere andar por el mundo, quiere conocer mundo. No había otro modo en esa época
Entonces uno podría pensar que por eso se transforma en varón, y después viendo lo que hace con su vida, uno diría que era un varón nomás. Tiene unas aventuras por España, en algún momento se aburre y decide venir a América. Viene a lo que entonces era el virreinato del Alto Perú, que incluye los territorios que hoy son de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, y que en verdad no son de ninguno de nosotros, ¿no? Diría yo, sino de la gente que los habitaba antes también, por ejemplo. Acá empieza a trabajar en una tienda, le va más o menos bien, una vida tranquila, un día va al teatro, se le sienta un tipo adelante con un sombrero grande, y él dice que le pide por favor que se corra, que no le deja ver. El otro le dice, ¿por qué no te corres vos, puto? Y él te dice, puto vos. Bueno, no sé, una discusión así bien de muchachos, de ver quién la tiene más grande. Terminan batiéndose a duelo en la puerta, él hiere a uno, va preso, consiguen hacerlo escapar de esa prisión, se va a otro pueblo, el tipo del sombrero lo va a buscar a Lima se viene. El tipo del sombrero lo viene a buscar a Lima, ahí se baten a duelo y ahí mata a otro, se esconde en la iglesia entonces, sobre la iglesia entonces los estados no tenían potestad. Entonces, si vos te guardabas en la iglesia y el cura quería que te quedes, no tenía derecho ni el ejército a entrar a la iglesia a sacarte. Bueno, se escapa también por un pelo, porque si pone un piso afuera, sácate. Y empieza a tener una vida que es un poco como una piedrita que empieza a caer y es como una luz. Empieza a jugar las cartas, jugar cartas por dinero, de lo que se infiere que estaría re borracho también, pues yo no creo que la gente se juegue la vida, las cartas por dinero si no está borracha. Y tiene un agudo sentido del honor, y la gente se ofende mucho jugando a las cartas, porque presume que lo hizo trampa, porque no le gusta perder, por cualquier cosa. Entonces se dice, no sé, cornudo vos, cuchillo, pum, pum, bien de muchacho de esquina, si se quiere, de varón tradicional. Y así es una cadena infinita en la que 1000 veces va preso, 1000 veces está por ser ahorcado, zafa siempre por un pelo, termina en el ejército imperial, en la conquista de la Araucanía, esto es decir, en el intento de exterminio del pueblo mapuche, que ni el Reino de España, ni Argentina, ni Chile lograron exterminar, por suerte y por la lucha infinita de ese pueblo al que abrazo, porque siguen intentando exterminarlos o reducirlos a nada, gente sin voz, ni voto, ni nada, ni muchísimo menos derechos sobre sus propios territorios. Y bueno, y va así, en algún momento lo están por ahorcar, por algún crimen que ni siquiera me acuerdo si cometió, pero da lo mismo, porque mató a tanta gente que si ese justo lo había cometido, la verdad que daría lo mismo. Y como ve que ya no hay manera de zafar, pide que lo confiese el obispo. Cuando el obispo va, le cuenta los 500 crímenes que cometió y también que nació mujer. Al obispo lo de los 500 crímenes se ve que le parece menor, pero que haya nacido mujer le resulta muy perturbador, llama unas comadronas, lo revisan y en efecto tiene vagina y además se las arregló para conservar el himen, vaya a saber cómo, sería muy elástico. Entonces nos lo mandan a la horca, levantan la sentencia, va a parar un convento mientras llegan los papeles de España que aseguren que no había profesado, que solo había sido novicia. Los papeles tardan 2 años en llegar, la burocracia fue siempre una desgracia, y cuando lo sueltan, las monjas lloran cuando se va, presumimos que lo habrán querido mucho y él a ellas. Era un soldado en un convento, imagínense. Y se va a España. Ahí se vuelve como una figura mediática y en todas las cortes lo quieren tener contando aventuras. Llega hasta la corte del rey. El rey le da el derecho a usar su uniforme militar, o sea, a ser un varón y a cobrar su pensión. Que vieron que en esa época no le pagaban la pensión a nadie. Creo que hasta Hernán Cortés no cobraba jubilación. Es un monstruo Hernán Cortés, pero le hizo muchos servicios claro. Al rey de España. Tiene unas aventuras más, termina en Roma, ahí se las arregla para entrevistarse con el Papa estaría intrigado también, y el Papa le da su derecho a usar su nombre elegido, que es Antonio. O sea que este personaje, que es un monstruo, y a la vez es una persona muy valiente, porque logra vivir como quiere en un mundo sumamente hostil para la gente de esa clase, logra ser lo que él quiere ser, lo que él es, con la bendición del rey y el Papa en 1620. Después vuelve a América y se le pierde el rastro. Y a mí me gustó tomarlo en ese momento, imaginar qué podría haber sido de su vida si, por las razones más equivocadas, porque él hace esto, porque otra vez lo están por ahorcar, y le promete a la Virgen que si lo salva, él va a hacer cosas buenas, y enseguida se encuentra con una niñita guaraní presa en una jaula que estas bestias de los conquistadores estaban usando para cosas horribles, e iban a usar para cosas muchísimo más horribles todavía. Un experimento. Y él supone que si la Virgen, lo que sobre todo es madre, si él salva a una niñita,
La Virgen se va a poner contenta y la próxima vez que él necesite va a tener ayuda. No es que tiene un sentimiento humanitario, es un cálculo. Y después por el camino se encuentra con otra niña y bueno, se va con las dos niñas, una perrita que es de una de las niñas, 2 caballos que robaron el cuartel y 2 monitos que también estaban para experimentos y él ya que está empieza a abrir jaula, los monitos también y se los lleva. Me los llevo todos. Me los llevo todos. Y va a parar a la selva y ahí por primera vez, desde que se escapa del convento, está en paz. Nadie lo persigue, nada lo amenaza, no tiene con quién jugar a las cartas y entonces es como que ahí ese ser que es muy bestial y que parece carente de reflexión y de emoción, si ustedes leen su autobiografía van a ver que es todo acción. Tiene alguna reflexión cuando mata al hermano, que lo mata sin querer, y bueno, sí, amigo, en algún momento tenés que tener alguna... Pero es lo único que le pasa en todo el libro que lo emociona un poco. Entonces a mí me gustó pensar, bueno, está acá quieto, a salvo, rodeado de seres luminosos como las niñas y los animalitos y la selva misma, que es un ser que puede ser feroz, pero es sumamente luminoso y amoroso, es la vida misma. ¿Qué le pasa a este bicho cuando le llega un poco de paz? Entonces esa era la pregunta, una de las preguntas. Claro. Tenemos a este personaje que es insoportable, en realidad. Es horrible. Es horrible, ¿no? Yo no lo quisiera a menos de 500 metros. Totalmente, y sin embargo lo rodea tanta ternura que es imposible como no, mientras estás leyendo también, sentir un poco de ternura hacia él, lo cual es terrible, ¿no? Pero es todo al final lo que lo rodea, que también lo transforma, ¿no? Son como estas 2 transformaciones. Claro, hay una primera transformación que en el libro no tiene mucha importancia, en mi libro, su pasaje de mujer a varón, como que es un rasgo más, qué sé yo, es algo que hizo, un rasgo identitario más. Es vasco, le gusta jugar las cartas y es trans. Como rasgos identitarios cualquiera. Tiene rulo, no tiene, ese tipo de cosas. Que es como me parece que debería ser tomado el tema de lo trans y de cualquier otra elección que uno hace en la vida. La transformación importante es la que le va a acontecer en la selva. Y es gracias a toda esta naturaleza que les rodea y a esta manada hermosa que tiene, que no sé cómo tuvo tanta suerte. No se la merece. No pero bueno, se la la tuvo. merecía. La verdad que no hay justicia. No. Pero eso es bien real y sigue pasando, o sea, hasta ahora, ¿no? Hay gente que sí, pues, tiene la suerte o está en el momento correcto y le pasan cosas que... ¿Cómo? ¿No? Porque incluso también algo que se habla bastante es esto del colonialismo y todas las muertes que causaron, toda la violencia que hubo, ¿no? Bueno, entonces... Ese colonialismo, el histórico, fue tal vez el mayor genocidio de la historia. Pero ahí lo que me parece un error es pensarlo en tiempo pasado. Nuestros estados nacionales son tan genocidas como fue el Reino de España en esos siglos que conquistó América. Hoy por hoy, todas las prácticas extractivistas, lo primero que matan es indígenas. Después a todos nosotros. O sea, no es que no estamos a salvo. Si se envenenan el agua, a nosotros también nos envenenan. Si terminan con todos los bosques y con todas las selvas, mueren primero la gente que vive ahí. Y con gente me refiero a las humanas y las no humanas. Después nosotros y después el mundo entero. O sea, si acaban con la Amazonía, se acaba el mundo. Y en eso nuestros estados nacionales son tan criminales y no les importa. Digo, no hay un deseo de exterminio. Y probablemente tampoco lo había en los españoles cuando conquistaron. Ellos lo que querían era quedarse con todo y robarse el oro. Si para eso había que matar al mundo, lo mataban. Si no había que matar a todo el mundo, tampoco les importaba. Y lo mismo les pasa a nuestros estados nacionales. Es una práctica del genocidio como por, bueno, está bien. Los dejamos sin agua, los dejamos sin comida, los envenenamos, pero no es que los queremos matar, nos da igual si se mueren o no, que es casi peor. El fin justifica los medios, ¿no? Depende de lo que quieran, generalmente. Siempre que es quieren poder. lo mismo, quieren extraer recursos naturales para mandarlos al norte, para la riqueza mayor del norte global y la riqueza de algunos de acá que se reparten la partecita que les toca, y para la pobreza y el envenenamiento y la muerte de todos los demás. Claro, somos como las piecitas que pueden derribar primero. Somos zona de sacrificio. Los peones. Los peones. Y los indígenas que habitan las selvas, que cuidan los ríos, son los primeros
asesinados, justamente porque las cuidan. Sí, claro, acá también, no sé las estadísticas, pero el año pasado han matado un montón de los defensores. Ajá, Sí, claro, Latinoamérica es el lugar en el que más defensores del ambiente se asesina. Desaparecidos, asesinados. Constantemente, sí. Constantemente. Y claro, pensamos que no nos afecta, ¿no? En una burbuja centralista, ¿no? Por ejemplo, acá hablando de Lima, en específico, hace poco salió un estudio de que el agua que tenemos no es potable, pero, o sea, no es ni cerca de ser potable, pero hacemos como si nada, ¿no? Claro, y eso es decir, se privatizó el agua. Puede tomar agua el que la puede pagar y el que no, no. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Todos tenemos derecho a tomar agua y sin tomar agua no podemos vivir. Es una práctica muy criminal. Estamos envenenados todos nosotros. En mi país, con el monocultivo de soja, por ejemplo, el glifosato, que es un derivado del DDT, que es aquello con lo que Estados Unidos rociaba a los vietnamitas durante la guerra de Vietnam. Tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de kilómetros rociados con eso. Gente achicharrada, niños que nacen con malformaciones, que se agarran cáncer a los 3, 4, 5 años y se mueren. Y toda el agua está contaminada. O casi toda el agua de mi país. Eso también pasa en Buenos Aires. Está envenenada el agua. Es lo que tomamos. Entonces, es muy fuerte pensar que estamos a salvo. Es mentira, sobre todo. Me recuerda a Distancia de Rescate, pues, ¿no? La historia, que claro, era una historia, un thriller, y al final el plot twist ecológico era como que, sí me acuerdo de los embriones de soja. Sí. Me gustaría movernos un poco hacia el tema de la identidad. Bueno, sabemos que acá hay como viajes separados de identidad. Sin embargo, quisiera primero decirnos que este no es el primer libro que escribes que tenga alguna manera de, en la historia, una cuestión de género, ¿no? Y sobre todo de transexualidad o transvestismo, como le quieran decir, ¿no? Esta decisión, quisiera saber si es consciente, donde el objetivo es traer esos temas a la mesa, o salen de manera circunstancial. Cuando yo era adolescente, yo tenía 16, 17 años, conocí a una chica travesti, y fui muy amiga de ella y de sus amigas durante varios años. Después dejé de ser amiga porque las perdí de vista, porque no tienen domicilio fijo, no tenían domicilio fijo, no había celulares. O sea, nos encontrábamos, cuando nos veíamos, quedábamos en vernos, y después si nos perdíamos hasta que algo nos volvía a encontrar, que era la casualidad. Yo conviví con ellas, me cambié con ellas, compartí el baño con ellas, dormí con ellas. Para mí es natural, no tiene nada particular tener una personaje travesti. Cleopatra, una de las protagonistas de La Virgen Cabeza, está escrita en amorosísimo homenaje a mi amiga que fue asesinada a los 21 años. Las personas travestis tienen una expectativa de vida de 35 años. La mataron, como a tantas. Yo soy queer, mi mundo es queer. Sería como preguntarle a un escritor heterosexual por qué tiene varones en sus libros o por qué tiene mujeres heterosexuales en sus libros. Porque es su mundo. Uno tiene que escribir solo de su mundo, no, de ninguna manera. Uno tiene que escribir de lo que se le dé la gana. Pero suele suceder que un porcentaje importante de lo que escribís tiene alguna relación con el mundo que te gusta y que te rodea, o con el mundo que no te gusta y que te rodea. Así escribas de mariposas en el planeta Marte. Va a tener que ver con algo que conoces, que te atraviesa la carne. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para elegir quién va a contar la historia? Bueno, eso es un trabajazo. Es difícil elegir quién y desde qué perspectiva. En el caso de Las Niñas del Naranjel, hay dos narradores, ¿no? Uno es Antonio en la carta, otro es uno o una, siempre lo decimos en masculino y la verdad, vamos a decir una narradora en tercera persona. Antonio habla en una lengua que imita, que juega, que parodia la lengua del Siglo de Oro, que en realidad es un castellano contemporáneo, al que agarré los verbos, le puse atrás artículo y pronombre y suena antiquísimo. Entonces yo digo, se lo puso, suena contemporáneo, y si digo puso, suena Siglo de Oro. Es un juego, yo me reía mientras lo hacía. Y el narrador no, es más contemporáneo, son oraciones más cortas, tiene otra música, y están las niñas, que para mí son el corazón de la novela, y de alguna manera el corazón de mi corazón. Y ahí también el desafío era cómo inventar una lengua que de alguna manera suene guaranítica, pero que no lo sea, para empezar, porque yo no puedo hablar guaraní porque no me sale, y porque no aprendo. Lo intenté. No aprendo igual, no se me da con ninguna lengua, con el guaraní tampoco. Y ese fue como otro desafío. Así que esta novela está contada desde 3 puntos de vista distintos. ¿Y por qué? Porque la voz de Antonio solo no alcanzaba y no me servía. La voz del narrador solo no me alcanzaba tampoco, aunque enmarca a la voz de Antonio.
Y los diálogos, de alguna manera, las voces de las nenas, son la luz de esta novela, que de otra modo sería oscurísima. Y bueno, necesité todo eso para poder contar esto. Ay, me encanta, porque claro, solo un narrador a veces no es confiable. O sea, de tener solo una voz, la de Antonio en las cartas, es el mismo en sus mambos, y ya el narrador le da un poquito de contexto, y ya las niñas le dan su dulzura. Igual, confiable no hay ninguno, ¿eh? No, al final no, es verdad. Solo las niñas. Es solo las niñas. Hoy en día se escribe mucho de la hora y del futuro. De repente por ahí que el pasado no tan lejano. Aquí te nos fuiste hasta los 1600. Y aún así nos hablas del presente. Por otro lado, si hablamos de abordar el colonialismo, usualmente se habla de los Andes, ¿no? Desde la perspectiva, desde la localización de los Andes. Entonces yo quisiera saber qué te motivó a ti la selva. Poner toda esta historia en la selva, porque finalmente podría haber estado en cualquier otro lugar. Sí, a mí los Andes me quedan lejos. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, que está a más de 1000 kilómetros de la cordillera, y de las culturas andinas más poderosas, del Tahuantinsuyo, para nombrarlo por su nombre, me encanta, lo amo, pero me es muy lejano. La selva también me es muy lejana, pero hasta Buenos Aires llega el río Paraná, y hace como un archipiélago de islas, el delta del Paraná. Y en ese lugar yo descubrí que era parte de la naturaleza, y que la vida vale la pena, y que qué belleza ser carne de la tierra. Y esas islas y ese río son territorio guaraní, como gran parte de esa selva de la que se habla en la novela. Y ahí también hubo conquista y también hubo colonia. Sigue habiendo. La devastación que hay en Paraguay es inaudita. La deforestación. Lo que están haciendo con el territorio paraguayo es salvajísimo. Lo que están haciendo con esa misma ecorregión en mi país es una bestialidad. No sé, bestialidad no, porque las bestias son buenas. Es algo horrible. Entonces el colonialismo sigue vivo y también está en la selva. Sí, eso es una de las cosas que a mí me encantó, ¿no? Yo hace poco leí, y no dejo de hablar de ese poemario de Dina Ananco que se llama Sanchu. Ella es una mujer aguajún que escribe justamente de esto, ¿no? Y de esta dualidad, porque ella vive en Lima, entonces habla mucho de esta dualidad de ella, ser mujer aguajún, naciendo en un mundo colonialista. Sánchez, voy a buscar ese libro. ¿Ahora mismo está en la feria? Sí, está en la feria. Está en la feria y es publicado por una editorial independiente peruana que publica libros bilingües en lenguas originarias y castellano. Recomiéndanme todo lo que se les ocurra, nada me interesa más. Me encanta. Bueno, no sé si saltamos un poco, pero esto se me quedó de lo que mencionaste en un principio cuando nos estás contando sobre la historia de Antonio. Una de las cosas que tú dices, que has dicho en algún momento por ahí en alguna entrevista, es que como que lo único que les importó es que fuera virgen. Ah, ¿no? Sí, estábamos hablando de eso. Sí. Estábamos hablando de eso. Pero tenés 500 muertos, bueno, ¿qué importa? Ajá. Ahora el himen lo conservaste. Podés matar 500 personas, pero ojo con ser tan atorrante, andar prendiendo el himen por ahí. Y me pongo a pensar también en una situación, porque Antonio es de todas maneras como una transmasculinidad. O sea, en términos contemporáneos. Claro, que es un poco anacrónico respecto de su época. Claro. Sin embargo, me pongo a pensar en cómo hubiera sido con una transfeminidad, que me parece que no funciona igual la manera en la que vemos el trato distinto, ¿no? A las transmasculinidades con respecto a las transfeminidades, que no sé si de repente ahí se cuela igual el machismo, ¿no? Porque como los vemos una figura masculina, cambian esas cosas, no sé. Mira, yo la verdad que no sabría responder esa pregunta en términos contemporáneos. A mí me da igual lo que sea la gente en ese sentido. Pero en esa época, en la época de Antonio, vamos por otro lado, vamos por la etimología de la palabra virtud. Viene del latín, que es vir, y que quiere decir también viril, propio de lo masculino. Y la virtud tiene que ver con lo viril, con lo propio de lo masculino. Entonces, que alguien nacido mujer tienda a lo viril, o sea, a la virtud, no estaba bien visto, pero por lo menos tendía al bien, a lo bueno, a lo virtuoso, o sea, a lo viril. O sea, igual no era recomendable, podías terminar en la hoguera y todo lo que quieras, pero comprendían de alguna manera que una quisiera tender
a lo virtuoso. Claro, ¿por qué querría ser mujer? En esa época, la Claro, verdad, que ni sí, se me no, ocurre. en ese momento. Ay, yo quería volver a la conexión entre los personajes, que es bien compleja, y creo que también en algún punto lo mencionaste, ¿no? Que está bastante determinada por el entorno, ¿no? Llega un punto en el que las relaciones van como tomando forma en base al lugar, ¿no? Antonio se siente calmado en la naturaleza, es un lugar peligroso, sí, pero también le da bastante paz. Entonces cambia él la relación que tiene con los otros personajes, ¿no? Desde con las niñas, con las personas. Entonces, ¿qué tanto ya se siente esta naturaleza como un personaje más, un personaje que está vivo y que logras describir bastante bien? O sea, se siente en las descripciones. Entonces, ¿qué tan difícil fue eso? Fue lograr describir lo natural en libro como para que los lectores podamos ir imaginándonos los paisajes, los lugares, las condiciones en las que estaban. Es uno de los corazones de esta novela, ese intento. No sé cuánto me salió, es un gran desafío, pero claro que es un personaje, está vivo, no es lo que nos rodea, es aquello de lo que somos parte, que somos un pedacito de la vida de eso. Entonces, claro que cambia tu manera de estar en el mundo, si estás en el medio de una ciudad como Lima, como Buenos Aires, como México, como París o como Nueva York, o si estás en un bosque, o si estás en una selva, o si estás al lado de un río. Tu ritmo cardíaco cambia, tu respiración cambia. Pero esto no lo digo yo, esto tiene bibliotecas de artículos científicos que sostienen que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces sí, claro que cambia todo. Ay, hay tantas cosas de qué hablar que es como ¿qué idea cojo? Sí. ¿Qué idea agarro, no? Pero bueno, acá tenía apenas lo leí, lo marqué porque dije, esto quiero leerlo y quiero que nos cuentes algo, ¿no? Lo que salga, lo que tengas que decir a partir de este extracto del libro que dice: el obispo consideraba que si quisieran tendrían ejército, es decir, reino, oro y leyes, los monos caí. En cambio, esas bestezuelas ni muertos de hambre y sed podían organizarse, se repartían los mendrugos y las gotas por igual. Los otros dos casi murieron, o murieron y les dio cristiana sepultura, no lo sé. ¿Qué inteligencia era esa? Todos muertos donde podría haber uno vivo. Bueno, eso tiene que ver con la cosmovisión occidental, en la que el orden jerárquico de cualquier comunidad es fundamental. Estamos hablando de un obispo que está adentro de un cuartel, dos organizaciones súper verticalistas, y ellos consideran el mundo así, termina siendo un sálvese quien pueda, ¿no? Y así no se salva a nadie. Bueno, estos últimos 500 años a ellos les ha ido bastante bien en términos de suma de poder, pero tenemos al mundo entero, al hermosísimo planeta Tierra, o sea, a la vida. Somos la vida de la Tierra, no somos otra cosa, al borde del abismo. Entonces hay que revisar cuán bien le fue con esa manera de ver el mundo espantosa, en la que tenés que aplastar a quien sea para vivir vos, y no se puede pensar en las formas de la colaboración, la solidaridad y el trabajo colectivo, que son lo que nos mantiene vivos. La comunidad, ¿no? La comunidad. ¿Cómo podemos vivir si no es en comunidad? Claro, y la comunidad plantea sus propios desafíos, ¿no? ¿Cómo hacemos una comunidad que nos contenga y que no nos oprima? Porque la comunidad muy linda, pero después querés hacer algo que no le gusta y se pudre todo. Entonces, yo creo que nuestro desafío político es cómo hacer comunidades de libres. Y de ahí viene la importancia también de contar historias a veces desde la periferia o desde lugares no tan céntricos, ¿no? Desde lugares que no suelen ser centralizados, o los clásicos, desde donde siempre se cuentan las historias, ¿no? Desde las victorias, desde los mismos lugares, las mismas personas, las mismas vivencias. Claro. ¿Qué cosa nueva y buena puede salir de ahí si lo único que quiere hacer el poderoso es conservar el poder? O sea, desde el conservadurismo, ¿qué puede salir de interesante? Y con esto no estoy diciendo que, por ejemplo, en toda la literatura y la filosofía europea que se está produciendo ahora no haya nada interesante. Hay gente que se puede centrar, hay gente que se corre, pero nuestros países, nuestras universidades, o por lo menos la que yo conocí, son aparatos muy colonizados, que están siempre referenciándose en el norte y autorizándose con citas de gente del norte. Y no se dan cuenta que nosotros somos el otro de esos discursos, hasta de los mejores de ellos. Cuando Adorno dice y se pregunta si se puede escribir poesía después de Auschwitz, es una pregunta legítima, eso fue una atrocidad incalificable, el Holocausto. Pero escúchame, Teodoro, ¿vos te enteraste de la conquista de América?
Si se pudo escribir poesía después de eso, ¿por qué no se va? Y durante eso, el Siglo de Oro, que fue una producción lírica impresionante, se escribió durante eso. ¿Por qué no se va a poder escribir después de Auschwitz? Y otra cosa, ¿por qué ni se te ocurre pensar en este otro fenómeno atroz de la historia para pensar? Porque somos el otro, no se les ocurre, no pasó en Europa, no les pasó a ellos. De eso también en algún momento Fer y yo nos hemos cuestionado bastante, porque nosotras en un punto hemos hablado bastante de las brujas de Salem. Y luego, investigando justo para un episodio de brujas, nos enteramos de que acá en el virreinato también había habido quema de brujas. Y era algo que nosotras recién... ¡pua! Y no hay estadísticas, no hay evidencia, escritos, nada, ¿no? Muy poco, y recién ahora se está como que investigando y todo. Y claro, fueron siglos, ¿no? Fue desde 1500 no sé qué hasta 1800 no sé qué, y lo de Salem fue un periodo mucho más corto, pero se hizo justamente por lo que pasó en Estados Unidos, por todo esto. Hollywood también, cómo lo enfoca, ¿no? Entonces, claro, es una mirada bien interesante porque geográfica y socialmente estamos en otro lado, al que ya pues nos pasa lo que nos pasa porque somos lo que somos, no somos el lado B. Está en nosotros, nosotras, nosotres, contarnos y no dejarnos contar o ignorar por ellos. Investigar, ¿no? También chequear. Investigar, trabajar, contar, crear, está en nosotras, en nosotros. Sí, pero claro, por eso también me parece bien importante difundir estas cosas que vamos aprendiendo, que vamos viendo, y ya a alguien le llegará a los oídos. Me gustaría ahora hablar un poquito de la ternura de Michi Mitacuña. Entre estas cartas tan a veces confusas y locas y llenas de palabras y llenas de acontecimientos, ¿no? que escribe Antonio, que le está escribiendo constantemente una carta a su tía, una carta que nunca envía, ¿no? Es en estas intervenciones que parecerían, como tú dijiste, tan mínimas, pero que son tan gigantes en realidad, ¿no? Porque entre intervención e intervención le rompieron la coraza a Antonio. Entonces me gustaría saber cómo salen estos personajes, cómo los creas. Mira, no sé, fueron los últimos que aparecieron. Yo tenía estos textos con las cartas de Antonio, las narraciones de la narradora o del narrador, o sea, el cuartel, la selva, el pasado de él, pero era una novela muy oscura que a mí me daba angustia, y además no terminaba de cerrar, no terminaba de hacerse una sola música. Y ahí se me ocurre una de las nenas y todo cobra sentido, todo se llena de luz y la novela se hace una cosa en vez de un montón de pedazos. No sé, aparecieron y las amé. Porque eran necesarias. Eran necesarias, el texto necesitaba eso para vivir, y yo también. Uh-huh. Y como dijiste, son la luz. Sí. La luz del texto. Son la luz del texto. Son la luz del texto porque son niñas, y también son la luz del texto porque ellas pueden parecer muy ingenuas y puede ser que preguntan porque no saben, pero ellas preguntan porque ellas vienen de otra filosofía y de otra ciencia, que es una filosofía y una ciencia amerindia, y les parece rarísimo, ridículo. Claro, les parece ridículo y es muy chistoso, ¿no? Porque tenés a este personaje tan solemne, hablando. Un caballero español. Claro, un caballero del siglo español. XVII. Exacto, exactamente. Y vienen estas niñas a decirle, ¿de qué estás hablando? ¿No? ¿Qué Satanás? Y encima le cambian las palabras a salvajada. ¿Qué es eso, no? Es la inocencia también, ¿no? Porque claro, uno en lo urbano crece hasta adoctrinado, no sé, en base a lo que uno te va enseñando, en base a lo que la sociedad te va enseñando. Y es su sabiduría enorme también, ¿no? Siendo tan pequeñitas, la sabiduría enorme que en realidad tenían, que podríamos agarrar como ingenuidad, pero que no lo es. Yo le diría ciencia y filosofía también a esa sabiduría. O le diría sabiduría a la filosofía europea también. Quiero decir, estamos hablando de una cultura que sabe que somos vida de la tierra. Una cultura que nunca nos hubiera llevado al borde de la extinción a nosotros y a la extinción masiva a muchos de los otros seres vivos de este planeta. Estamos hablando de una cultura que sabe de verdad cómo funciona la biología, la cosmobiología del planeta. Y después, unos brutos que solo saben matar para acumular capital, que producen conocimiento para matar y para acumular capital, y que han privatizado todo, hasta el agua, ¿no? No tenemos agua ahora si no la podemos pagar. ¿Para beneficio de quiénes? Entonces ahí hay algo. Ellas saben cómo funciona
algo tan complejo como la vida de la Tierra, cosa que los otros brutos no sabían y ahora saben pero eligen ignorar. Con excepciones, por supuesto, no estoy hablando de cada europeo que pisa el mundo, hay gente hermosa, estamos hablando de los poderosos. Y esos poderosos tienen muchos cómplices en nuestros países, lamentablemente. O sea, hay brutos latinoamericanos a montones también. Sí, y se juntan. O sea, claro que se juntan a hacer negocios. Si no, ¿cómo habremos terminado con estos presidentes que tenemos? Dios mío, qué época oscura que están pasando en nuestros países. Ahora yo quería preguntar, ¿qué fue lo más complicado para ti al momento de escribir el libro? ¿Y qué fue también lo más liberador o el aprendizaje que llevaste al culminar esta novela? Lo más complicado, construir la exploración y la construcción de una música que hiciera el libro una unidad, porque tiene muchas músicas distintas. Y lo más hermoso y liberador, encontrar a las niñas y pensar en la posibilidad de la transformación a través de la ternura, a través de la belleza de la selva. Son como la esperanza, pues, ¿no? Sí, todavía hay selva, todavía hay culturas amerindias que entienden cómo funciona la vida de la tierra y que viven, no sé cómo, porque los están masacrando constantemente, y todavía hay niños y niñas y niñes. Claro, son como un símbolo de resistencia que permite que aún hay esta esperanza de que... No, permiten imaginar un futuro porque ellos saben vivir en la tierra, nosotros no. Deberíamos estar aprendiendo más bien. Deberíamos unirnos a su lucha. Exacto. Y defendernos junto con ellos, porque ellos nos están defendiendo a nosotros y nosotros a ellos no. Pero Exacto. claro, siempre hay esta visión de superioridad, ¿no? De que ellos son las culturas que no están desarrolladas, subdesarrolladas, y acá en la ciudad tenemos como que, la tecnología, la AI, y eso nos va a salvar. No, eso no nos va a salvar. Eso si salva a alguien, salva al 1% de la humanidad, a Elon Musk y sus amigos, a nosotros no. Realmente. No, es así. O vos te pensás cuando el tipo habla de colonizar Marte, va a poner cohetes para todo, ¿de verdad? ¿De verdad piensan eso? No. Ok. Sí, no. Él se va solo y nos explota. Y va a poner algunos más. No se explota, nosotros vamos a morirnos por la devastación del planeta. Peor. Exacto. Y él lo va a ver de lejos. Bien de lejitos. Una última, nada más. Porque eso es algo que a mí me sorprendió cuando yo vi algunos comentarios del libro, que había gente que pedía glosario para las palabras en guaraní, ¿cierto? Me pregunto si ha habido algún tema con eso, con el tema de las palabras en otro idioma. No. Para nada. No, para nada. Habrá quien habrá pedido un glosario y habrá quien habrá pedido que en vez de 2 niñas sean 20 y en vez de 2 caballos sea 1 o en vez de una selva sea una pampa. Cada uno tiene sus deseos. Claro. Pero son 18 palabras cuyo significado se desprende por contexto. Somos una cultura subalterna y periférica. Estamos muy acostumbrados a leer palabras en otros idiomas que no entendemos, a suponer lo que significan, del inglés, del francés, del alemán. Y hemos sobrevivido. Dejémonos de joder y hagamos el mismo trabajo con las lenguas que no son centrales. Quería que lo escuchen de tu voz, porque a veces este es un freno para algunas personas cuando están leyendo y dicen, tengo que estar buscando, tengo que estar googleando. No tienen que googlear nada. No, seguí leyendo tranquilo. Sí. Es como cuando yo leo Arguedas. Yo no sé quechua, pero termino entendiendo. Claro. Seguí leyendo que vas a entender. Sigan y leyendo. confía en tu inteligencia. Tu inteligencia deduce. Tu cabeza deduce y encuentra y descubre sola, sin Google. Listo. Muchísimas gracias, Un Gabriela. gusto hablar contigo. A ustedes, chicas, un placer. Igualmente. Bueno, ha sido un placer hablar contigo. Esperemos que se pueda repetir en algún momento cuando salga un nuevo libro. Y nada, con nosotras será. Hasta el próximo martes. Nos vemos en el bosque. Chao, besitos de brejitas.